Hola, José Jai, bienvenido. Hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, profe, una pregunta, ¿esta temática de hoy entra en el examen final? Bueno, no hay programación en Python en el examen final. Si los conceptos y los elementos asociados, sí, pero programación en Python no hay ninguna. Sí, 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 no, hablo de los conceptos. Sí, sí, el concepto sí, de optimización, qué cosa es un hiperparámetro, qué papel juega determinados hiperparámetros dentro de una herramienta de clasificación. Eso sí. Listo, listo, profe, gracias. Hola Héctor, Néstor, bienvenido. Vamos, estaremos dando algunos minutos de cortesía y comenzamos en breve. Bienvenido Víctor, Celibet, bienvenida. Hola Víctor, también. Hola Mar, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien. Adelante Emilio, bienvenido. Manuel, bienvenido Diego. Hola, como mencioné, estamos dando algunos minutos de cortesía y comenzaremos en breve. Hola Ana Laura, bienvenida. Bienvenido Daniel.
Hola, José Alfredo, Renato, bienvenidos. José Luis, adelante. Hola, Emma, bienvenida. Buenos días, José Manuel. Hola, hola, Alexis. Bienvenido. Un minuto más y comenzamos, ¿eh? Hola, David, José Luis, bienvenido. Pues muy bien. Sean todos bienvenidos a otro encuentro de la asignatura Técnicas de Aprendizaje Automático. Hoy estaremos o continuaremos platicando sobre parametrización automática y optimización de algoritmos, un tema que habíamos comenzado la semana anterior. Hoy, bueno, la semana anterior habíamos hecho una revisión de los conceptos detrás de la optimización, habíamos hablado de los enfoques que podíamos utilizar. Habíamos hablado de optimización basada en rejilla, optimización heurística, basada en puntos, basada en población. También habíamos mencionado la optimización bayesiana, es decir, utilizando un enfoque probabilístico. Y también habíamos hablado de aquellas técnicas de optimización más clásicas, basadas en gradientes, donde las funciones objetivos deberían ser diferenciables. Y en el día de hoy estaremos un poco intentando llevar estos conceptos a la programación en Python, mostrando cómo utilizarlos, comparando quizás algunos desempeños y viendo cómo lo aplicamos a algunos problemas que ya conocemos de la literatura y del machine learning que hemos visto en clase. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para recordar, este marco o este tema se enfoca en revisar los procedimientos para la configuración óptima de modelos de aprendizaje automático, donde sabemos que esa configuración óptima depende de hiperparámetros que, cuyo valor debe ser predefinido por el especialista, es decir, su conocimiento no procede de la extracción de información de los datos, sino que tiene que ser preconfigurado para poder ejecutar los algoritmos de Machine Learning. ¿De acuerdo? Aquí caíamos como en un ciclo conceptual. Habíamos hablado de encontrar hiperparámetros óptimos en algoritmos de Machine Learning. Pero para eso teníamos que utilizar algoritmos de optimización que también tenían hiperparámetros y que habían que definirse de antemano. Si por lo general se suele en ambos casos tener hiperparámetros por defecto, solo que en el caso de los algoritmos de Machine Learning, esos hiperparámetros por defecto se van a ir modificando intentando buscar las mejores soluciones. ¿De acuerdo? En el encuentro anterior, bueno, dimos un poco que respuesta al problema planteado por el tema 11, es decir, cómo optimizar estos hiperparámetros en un modelo, cómo realizar la búsqueda bajo un criterio de optimización de estos hiperparámetros y habíamos revisado, bueno, los conceptos de hiperparámetros y hoy vamos a centrarnos, por tanto, en la programación en Python de estos métodos de optimización basados en malla o rejilla, la búsqueda aleatoria, la optimización bayesiana y la optimización evolutiva. Muy brevemente vamos a tocar la optimización diferencial, pero no va a ser un objetivo. Mayormente vamos a centrarnos en funciones que no son diferenciables, ¿no? Pues recordarles a todos que tienen acceso, o les proveo los enlaces para acceder a ejemplos en Scikit-Learn
relacionados a estos algoritmos y que siempre es conveniente revisarlo. Una de las preguntas que surgió al inicio de la presentación, justo antes de comenzar a conversar, era si estos contenidos van al examen. Pues todo lo que sea conceptos, explicación, va al examen. No va nada de programación, es decir, no vamos eh, a tener que escribir una línea de código. No deben aparecer preguntas en base a líneas de código, eh, por lo menos que tengamos que completar, ¿no? En ese sentido, si podemos tener una línea, un segmento de código en la última pregunta relacionado a la generación de una matriz de correlación y se nos provee la matriz de correlación un poco para ver la configuración, o podemos tener un código donde aparece la configuración de una máquina de soporte vectorial, es decir, un clasificador para poder entender qué es lo que está sucediendo, pero ese código no lo estamos generando nosotros, es decir, nos lo pueden proveer y nosotros extraer información para poder explicar qué es lo que sucede en una situación problema, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto, bueno, les invito a todos pasar a revisar los 5 archivos que tienen ya en el aula virtual relacionados a los temas de optimización. Bien, para eso hoy vamos a estar trabajando sobre Visual Studio, un poco para solamente comentar los archivos. Verán que ya tienen disponibles en el aula virtual todos los archivos relacionados a este tema. Si tienen 5 archivos donde recomiendo revisarlos en este orden. Bien, primero vamos a tener un archivo de programación en Python puramente relacionado a la optimización, tratando de ejemplificar la optimización de acá son más uno. En realidad son 6, no 5, 6, porque he dividido el de optimización en dos. Pues vamos a tener primero un proceso de optimización basado en búsqueda aleatoria, es decir, una comparación entre búsqueda aleatoria y búsqueda en malla para diferentes herramientas. Primero vamos a hacerlo para un problema que utiliza árboles de decisión, luego lo vamos a generar vamos a cambiar la herramienta de clasificación, vamos a utilizar un bosque aleatorio, un random forest, y luego vamos a hacer una misma herramienta para clasificación y regresión. Si vamos a utilizar la máquina de soporte vectorial para clasificación y regresión. ¿De acuerdo? Eso nos va a permitir en estos 4 primeros archivos que vamos a generar una base de datos aleatoria, eh, sintética, vamos a poder valorar cómo aplicar estos dos enfoques que son los más convencionales, es decir, la búsqueda en malla y grid search. Es decir, la búsqueda en malla y la búsqueda aleatoria, perdón. Y luego vamos a tener otros 2 archivos un poco más detallados donde vamos a ejemplificar ya la búsqueda bayesiana y la optimización basada en otros softwares. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a tener un ejemplo más completo donde se incluye para el dataset del Titanic un análisis exploratorio de los datos y se utiliza entonces estas herramientas Ensemble que hemos visto también en el curso. ¿De acuerdo? Entonces veamos el primero. Como les comentaba, el primero vamos a hacer una comparación entre la búsqueda en malla convencional, que es un método de búsqueda por fuerza bruta, donde se necesita tener un intervalo de búsqueda y definir, digamos que, cuáles va a ser el rango o el épsilon en que estaremos buscando. Bien, sabemos que este método puede llevarnos, es un método paralelizable que nos puede llevar determinado costo computacional, pero que además no resulta muy conveniente cuando no tenemos idea de cuál es el espacio de búsqueda adecuado. Es decir, si no ese delta que definimos entre los valores que podemos probar no nos ayuda a encontrar el óptimo de nuestra función objetivo. Y por otro lado, Random Search nos aporta una inteligencia aleatoria que nos pudiera permitir acercarnos a los óptimos. ¿De acuerdo? Para este primer ejemplo, como comenté, estamos
utilizando un conjunto de datos sintéticos eh, con 100 muestras. Es decir, aquí no interesa tanto qué significan los datos, es decir, es para ejemplificar cómo utilizarlo. Va a ser necesario, en todo caso, bueno, dividir nuestro dataset, declarar la herramienta, la métrica que estaremos utilizando. En particular, se hace una división de 20-80, es decir, 80 para entrenamiento, 20 para validación, y se estiman los hiperparámetros del algoritmo. ¿Cuáles hiperparámetros? Bueno, vamos a estar hablando de tres hiperparámetros recuérdense que estamos utilizando árboles de decisión y los hiperparámetros para nuestro modelo estarán relacionados a, bueno, vamos a hacerlo con dos hiperparámetros inicialmente, la máxima profundidad y el número máximo de características, donde estos dos hiperparámetros tienen una combinación de 3 por 3. ¿De acuerdo? Eh, Aquí pues vamos entonces a realizar un proceso de validación cruzada también, como es costumbre, dividiendo nuestro dataset en entrenamiento y validación. Y vamos a entonces evaluar el método de Search con el árbol de decisión y el método de Random Search para también la optimización de estos hiperparámetros. En cada uno por lo general se suele dejar los hiperparámetros del algoritmo de optimización por defecto. Es decir, el número de iteraciones, la población, dependiendo del algoritmo. ¿De acuerdo? Lo importante acá es, bueno, saber que debemos incluir la biblioteca relacionada. Más adelante vamos a ver que hay incluso que para el método específico, quizás sea necesario instalar alguna librería adicional y eh, compilemos acá a ver qué sucede. Bien, veamos. Pues en este ejemplo en particular, como referimos, estamos utilizando un árbol de decisión con datos sintéticos. Estamos encontrando, eh, estoy compilando correcto. Ah, aquí está, sí, que había compilado antes. Pues estamos evaluando el grid search con datos sintéticos y además estamos evaluando el mismo conjunto de datos con random forest. Para eso estamos encontrando los hiperparámetros óptimos que corresponden a el árbol de decisión y vean los resultados. Es decir, estamos utilizando como un problema de regresión. Acá estamos. Sí, estamos utilizando un problema de regresión, perdonen, totalmente. Eh, sí, estamos utilizando en regresión, no en clasificación. He comenzado a hablar de otro archivo en lugar del correcto. Es decir, vamos a utilizar árbol de regresión. De ahí que la métrica que estamos utilizando para hablar sea el error medio cuadrático. ¿De acuerdo? Recuerden que el error medio cuadrático, bueno, este tipo de métrica para regresión nos es realmente útil cuando comparamos algoritmos. Es decir, el valor del error medio cuadrático únicamente no nos aporta información cuantitativa de cuán bien o cuán mal es nuestro, es decir, cuán bueno o cuán malo es nuestro algoritmo, ¿no? Sin embargo, si lo comparamos, vemos que tanto para la búsqueda en malla, es decir, para el conjunto de hiperparámetros que se ha encontrado con la búsqueda en malla o con la búsqueda aleatoria, el error, el MC es el mismo. Sin embargo, hay una diferencia muy pequeña, es decir, en el tiempo de estimación de los dos algoritmos, es decir, cómo converge el algoritmo de optimización de Random Search y de Grid Search. Por supuesto, aquí estamos trabajando sobre un dataset sintético muy pequeño de 100 datos y quizás este 0,02 segundos no es para nada significativo. Sin embargo, si nuestro dataset aumenta, si el número de variables aumenta, pues
esta diferencia en los tiempos de estimación de los hiperparámetros comienza a ser significativa, ¿de acuerdo? Pues esta es la idea del primer archivo que les propongo. Luego, sí tenemos un problema de clasificación, perdón, solo que basado en Random Force. Bien, Random Force sabemos que es un ensemble que utiliza árboles de decisión y en este caso la métrica que vamos a utilizar para comparar nuestro desempeño es el accuracy. ¿De acuerdo? Nuevamente vamos a hacer una comparación de los dos algoritmos de optimización donde nuevamente estamos dividiendo nuestro dataset y estamos buscando dos, es decir, los parámetros óptimos de dos hiperparámetros. ¿De acuerdo? Que son el criterio de división, sabemos que puede ser Gini o entropía, o hay algunas otras variantes, pero también estamos evaluando cuál es el número máximo de características que pudiéramos considerar para evaluar nuestro clasificador de Random Forest. ¿De acuerdo? Vamos a dejar nuevamente la configuración por defecto de, de los optimizadores. Recuerden que si nos colocamos encima de estos, de estos segmentos de cómputo, pues podemos obtener la información de cada uno de ellos, cómo se parametriza, etcétera. ¿De acuerdo? Pues por defecto, si nosotros compiláramos nuestro algoritmo, pues vamos a encontrar que nuestro archivo nos... Un segundo. Por alguna razón... Ah, pues aquí está, sí, es que demora solo un poco. Pues el dataset, que no lo había comentado, aquí estamos leyendo dos datasets, no lo estamos generando de manera aleatoria, proceso de clasificación muy similar al que conocemos, por lo tanto es válido utilizar este conjunto de datos de Fisher Iris que ya dominamos y también un dataset un poco más complejo que es el dataset relacionado al padecimiento de cáncer. En ambos datasets ya lo hemos evaluado en clase, ¿no? Entonces, vean cómo esta comparación para un dataset más simple en clasificación nos muestra que tanto utilizando Grid como Random Search, podemos encontrar hiperparámetros óptimos que nos llevan al máximo de desempeño o de acuracia en la clasificación del dataset Iris. Son estas dos primeras líneas que tenemos acá. Sin embargo, ya es mucho más notable para este dataset real que tiene cierta más complejidad que un dataset sintético, cómo hay una diferencia en los tiempos de estimación, cómo los algoritmos de optimización convergen de manera diferente. ¿Sí? Sabemos que el research tiene que barrer todo un espacio establecido por nosotros y por tanto bajo el principio de fuerza bruta, pues demora más tiempo. Por otro lado, la búsqueda aleatoria nos permite ir de alguna manera convergiendo mucho más rápido en este dataset. No sé que hay una diferencia casi de 4 veces. ¿De acuerdo? Por otro lado, en el caso del dataset de cáncer, pues la complejidad ya es mucho más elevada, ya tenemos más variables y los tiempos se comportan muy similar. Bien, noten que igual llegamos, es decir, esta condición de tener la misma precisión, pues nos dice que estamos llegando en ambos casos al óptimo pero que lo estamos haciendo con una mayor o menor convergencia. Siempre eh, en estos dos casos, Random Search, perdón, converge más rápido por justamente esta inteligencia de tipo aleatoria. El siguiente ejemplo, pues, si los dos siguientes archivos que van a tener, que son también comparan la clasificación y la regresión con búsqueda en malla y búsqueda aleatoria, pues utilizan las máquinas de soporte vectorial.
habíamos hecho una clase bastante instructiva respecto a la optimización de los hiperparámetros de la máquina de soporte vectorial. En ese caso utilizamos la búsqueda en Maya. Recuerdo que hicimos un análisis de las funciones kernel y de los hiperparámetros de la función kernel, donde se demostraba de que al cambiar el hiperparámetro de la función kernel, pues cambiaba la región o la superficie de clasificación, lo cual podía llevar en algunos momentos a sobreajustar nuestro algoritmo. Bueno, pues aquí vamos a intentar eh, hacer lo mismo para un problema de clasificación, es decir, recordar qué es lo que sucedía para un problema de clasificación, donde teníamos, es decir, en cada uno de estos ejemplos muy simples, no estamos haciendo un análisis exploratorio de los datos. Ya lo hemos hecho con los datasets que estamos trabajando. Es decir, para clasificación estamos utilizando el dataset de iris y de cáncer, y para regresión pues estamos utilizando un dataset aleatorio, pero hay otros datasets que hemos utilizado donde hemos realizado análisis exploratorio, y el objetivo en este caso es evaluar eh, o mostrar cómo utilizar estos dos primeros algoritmos de optimización que son los más cercanos a nosotros, ¿no? Nótese que para el tercer archivo de Python, pues donde estamos haciendo la clasificación con las máquinas de soporte vectorial y aplicando, es decir, estamos evaluando dos hiperparámetros, estamos definiendo como un hiperparámetro la función kernel con, fíjense que es la función kernel, con su hiperparámetro por defecto, ¿sí? No estamos ajustando el hiperparámetro. Y el otro hiperparámetro de la máquina de soporte vectorial es C. C está relacionado ¿a qué? Pues habíamos hablado de margen suave, bien, relacionado a cómo el proceso de regularización de la máquina de soporte vectorial se desarrolla. En este caso, nótese que los resultados que obtenemos muestran dos cosas interesantes. La primera es que la búsqueda en Maya no logra llegar al óptimo. Sí, se queda un 96% de precisión para el dataset Iris, y el Random Search pues logra llegar al óptimo global, logra una precisión de 100%. Y además el tiempo en que lo hace es mucho menor que el tiempo evaluado para Grid Search. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nuevamente vemos la limitación de, eh, de estos dos algoritmos, y comparativamente. Para el caso del dataset de cáncer, pues la precisión es muy similar. Nótense que en ambos casos se está seleccionando una función kernel tipo lineal. La precisión con la búsqueda aleatoria es apenas un poco superior que respecto a la optimización con búsqueda en malla. Sin embargo, el tiempo es significativamente menor. Bien, hay una diferencia sustancial para el problema de clasificación con las máquinas de soporte vectorial cuando optimizamos estos dos hiperparámetros de manera muy simple, sin ajustar el sigma de la función kernel, pues hay una diferencia significativa en los desempeños. ¿De acuerdo? José Jaime, tengo una pregunta por acá. ¿Está como mejor Random Search? Sí, en todos los ejemplos Random Search pues está dando mejores resultados en tiempo y en desempeño. Bien, no siempre, recuérdense del teorema no free lunch, no siempre vamos a obtener los mejores resultados con Random Search. Por lo general siempre va a tener un desempeño superior que la búsqueda en Maya. Pero si lo comparamos con otro algoritmo, quizás más eficiente, quizás que atiende mejor la problemática del dataset, puede ser que Random Search no sea el ganador. ¿De acuerdo? Pues ahora ejecutemos un procedimiento similar para la máquina de soporte vectorial en regresión. Recuerden que la principal diferencia entre clasificación y regresión
está en el objetivo de cada algoritmo, por supuesto. Uno es realizar un proceso discriminante, el otro es estimar un valor y la naturaleza de esas variables es diferente, ¿no? Pero además tenemos las métricas. Bueno, menciono esto porque la semana siguiente vamos a estar realizando una actividad de recapitulación de contenidos donde estaremos hablando de los tests que ustedes tienen en el aula virtual. Y hay muchos temas que sutilmente se tocan en estos tests y que estaremos referenciando en la siguiente semana. ¿De acuerdo? Pues vean los resultados para el proceso de regresión. Si no hay una diferencia en cómo utilizar el algoritmo de Grid Search o de Random Search para un problema de clasificación o regresión. No, la diferencia está en que la herramienta, el algoritmo que estamos definiendo está enfocado en clasificación o regresión. Pero para el optimizador es transparente. Bueno, eso implica, por supuesto, de que la métrica ha cambiado, ¿no? Pues, Diego, ¿se van a ver ejemplos de preguntas tipo examen? No, va. Bueno, a ver. Vamos a retomar los test que ustedes tienen en el aula. La semana que viene, su pregunta, digo. Y en esos test yo voy a resaltar contenidos que están relacionados al examen. Bien, a conceptos que pueden aparecer en el examen. No vamos a ver ejemplos típicos de resolución numérica, no vamos a ver ejemplos típicos de la pregunta 4 que es interpretación, no, solo nos vamos a enfocar en los tests. ¿De acuerdo? Eso es la siguiente semana. Muy bien. En cuanto a resultados para regresión, recuérdense que aquí estamos mostrando un dataset sintético, un poco para simplificar el problema, y estamos haciendo la comparación entre los dos algoritmos de regresión con las máquinas de soporte vectorial para regresión, lo que implica el uso de la métrica del error medio cuadrático. ¿De acuerdo? Noten que en ambos casos los resultados en cuanto a métrica son muy similares. Si no hay manera, tendríamos que hacer un análisis estadístico, pero no hay una diferencia significativa desde el punto de vista visual que me indique. No tengo la media, si tengo la media, no tengo la desviación estándar. Quizás teniendo la desviación estándar pudiera hacer otro tipo de afirmación. Pero desde el punto de vista de la información que me están mostrando, no hay una diferencia significativa. Es una diferencia de 0,001. ¿De acuerdo? Sin embargo, en cuanto a tiempos de convergencia del algoritmo de optimización, pues vuelve a ganar Random Search. Bien, esa búsqueda aleatoria nos permite converger mucho más rápido al último global. ¿De acuerdo? Pues visto estos cuatro primeros archivos de Python que son extremadamente simples, pues podemos entonces valorar otros enfoques. Bien, en el archivo Júpiter, que tiene como título Optimización parte uno, pues retomamos este proceso de optimización basado en búsqueda en random search y búsqueda aleatoria. Eh, lo hacemos con un mayor número de datos. Nuevamente utilizamos un clasificador random search, random forest, es decir, la búsqueda de árboles de decisión y vamos a comparar el desempeño, pero considerando un mayor número de hiperparámetros para random search. Si antes estábamos trabajando con dos hiperparámetros, pues ahora podemos barrer todos los hiperparámetros del algoritmo de clasificación y de regresión. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, implica de que la complejidad computacional del proceso de optimización se incrementa, ¿cierto? Eh, y esto se puede quizás entender como número de evaluaciones. Recuerda, es un criterio, sí, no solo costo computacional del tiempo, sino número de evaluaciones que también impacta en el tiempo. ¿De acuerdo?
un poco pasando, ya como conocemos cómo configurar cada uno de estos enfoques, pues pudiéramos pasar entonces a hablar de resultados. Vean que para el problema que estamos tratando, pues primero configuramos la búsqueda aleatoria, luego la búsqueda en malla con el mismo número de hiperparámetros. Aquí estamos siendo un poco más específicos en cuál es la naturaleza de los hiperparámetros. Ya tenemos hiperparámetros que pueden ser eh, continuos, discretos, es decir, ya pudiéramos entrar en más detalle para cada uno de los casos. Nuevamente estamos estimando a partir de validación cruzada, es decir, realizando varias iteraciones y podemos incluso, cuando el hardware lo permite, pues hacer paralelización de los algoritmos, sobre todo en Research, que es uno de los métodos que lo permite, ¿eh? Vean cómo en el caso de Research ya el número de pruebas que tenemos que realizar se dispara. Ya hay una combinación de hiperparámetros por ser un método de búsqueda por fuerza bruta. Y cuando, bueno, acá tenemos la comparación teórica que ya conocemos del encuentro anterior, donde sabemos que hay una diferencia en eficiencia, en método de búsqueda y en optimalidad, sobre todo en tiempo, para cada uno de estos algoritmos. Pues el resultado de de, de cada uno de estos enfoques, pues en realidad habría que compilarlo, va a consumir un poco más de tiempo, entonces prefiero pasar directamente a comentar lo que estamos haciendo, sobre todo para avanzar en optimización bayesiana y en el siguiente ejemplo. ¿De acuerdo? Pues dominado lo que es random search y research, podemos utilizar métodos alternativos, sobre todo cuando la complejidad del dataset y el tiempo importa. La optimización bayesiana, como sabemos, está influenciada por el tiempo, sobre todo es un método que consume costo computacional y tiempo, pero que da buenos resultados cuando la complejidad de los datos se eleva más allá de lo que puede manejar research y, eh, y búsqueda aleatoria, ¿no? Aquí, para el caso de optimización bayesiana, será necesario, bueno, instalar la librería asociada a, a este método de optimización, vamos a tener que nuevamente definir el espacio de búsqueda de nuestros hiperparámetros, definiendo la naturaleza de esos hiperparámetros, es decir, cuáles son cuantitativos, cuáles son cualitativos, si son discretos, si hay un rango específico de los valores. Vean cómo ya en el caso del número de los estimadores, estamos considerando ya un volumen significativo y tenemos que pasar la función, es decir, construir la función objetivo, considerando la configuración de nuestro clasificador o nuestro algoritmo de Machine Learning y cuáles son los hiperparámetros que él va a mantener y cuáles serán los que se estarán realizando su búsqueda óptima, ¿no? Asimismo, hay que definir, es decir, la función objetivo de manera explícita para la búsqueda bayesiana. Nosotros estamos utilizando el accuracy como función objetivo. Bien, si el accuracy de evaluar el modelo, que no es más que el clasificador random forest, que depende, que es función de todos estos hiperparámetros que estamos encontrando. Bien, y lo estamos haciendo mediante un proceso de validación cruzada con un número de pliegue igual 5. ¿De acuerdo? ¿Qué valor estamos sacando de esa métrica? Pues la media. Estamos obteniendo el accuracy 5 veces mediante validación cruzada y estamos obteniendo la media. Bien, es decir, queremos maximizar la media de la accuracy obtenida mediante validación cruzada. ¿De acuerdo? Si nosotros fuéramos a construirlo como una función de pérdida, recuérdense que una función de pérdida es minimizar un error o una función de costo, pues lo que tenemos es que hacer uno menos la accuracy. ¿De acuerdo? Y de esa manera no obtenemos
el equivalente a una función de pérdida. Pues lo que va a suceder con con este proceso es que va a demorar. Es decir, como ven, dada la complejidad del dataset, nosotros estamos haciendo 80 evaluaciones del algoritmo, es decir, el algoritmo realiza 80 corridas, estima 80 candidatos y dentro de cada candidato hace una validación cruzada de 5 pliegues, lo cual eso consume determinado tiempo, y a partir de ahí entonces nos entrega eh, la función de pérdida. Fíjense que tenemos la función de pérdida está con un signo negativo porque es el inverso del accuracy, 1 menos el accuracy o menos accuracy, también lo puede interpretar así, si no está diciendo que tenemos un 93% de accuracy en positivo y, los hiperparámetros con los cuales obtenemos también nos los da los podemos obtener de ese histórico de evaluaciones del algoritmo. ¿De acuerdo? Un método, es decir, más allá de esa optimización bayesiana que nosotros tenemos disponible de Scikit-learn, también podemos hacer uso de otras herramientas como Octuna. Ya habíamos hablado de otra herramienta también que nos permitía Never Grad, el cual es el nunca gradiente, sería para nosotros en español, que nos permitía también trabajar con funciones objetivo que no fueran diferenciables. En Fortuna, pues tenemos una gran variedad de enfoques en Fortuna, sobre todo basado en bayesiano, pero podemos hacer optimización en gradiente, optimización en aleatorio, sí, permite generar diferentes soluciones, pero hay que instalarlas. ¿Ve? Se le hay que instalar, hacer pin install Fortuna, adicionarlo y aquí vamos entonces nuevamente a hacer un proceso muy similar al que hicimos, solo que es desde Octuna. ¿Qué ventaja nos trae? Pues que podemos generar unos gráficos, sobre todo, es decir, además de la diversidad de los métodos que tenemos que describir la función objetivo de manera específica, de pues Fortuna nos permite hacer gráficos maravillosos. Acá no sé si tengo alguno de ellos, creo que en el otro archivo, y nos permite generar el histórico de pruebas, es decir, visualmente es una herramienta que está preparada para optimización y cuando queremos hacer digamos, un artículo científico, una comparación de nuevos algoritmos, sin más enfocado a problemas de optimización, pues Fortuna nos permite graficar y obtener los resultados mucho más visual a partir de los datos históricos. Bien, pues no he graficado, lo tengo en el siguiente. Sin embargo, bueno, quiero resaltar aquí el desempeño que tuvimos. Vean que alcanzamos un 93% de, de desempeño de accuracy, ¿no? Un equivalente a este software, a esta plataforma de Octuna, pues como mencioné, sería Nevergrad, el cual también hay que instalarlo y nos permite también hacer el problema de optimización teniendo en cuenta la métrica de la accuracy. Es un enfoque sobre todo para problemas donde no tenemos idea, es decir, en este caso tenemos idea de quién es la función objetivo. Tenemos una fórmula de la función objetivos. Sin embargo, las funciones objetivos, sobre todo en problemas multivariables, se pueden combinar en una función que difícilmente es diferenciable. En este caso, Nevergrad es bastante agradecido y nos ayuda a realizar la maximización o minimización de la función objetivo cuando no es diferenciable, ¿no? Pues nuevamente estamos escribiendo nuestro problema como un problema de minimización. Si estamos utilizando la función objetivo accuracy, pero escrita como un problema de minimización para encontrar el mínimo error de clasificación. ¿De acuerdo? Eh,
Bueno, acá noten que el desempeño ha decaído con Level Class. Si el método que estamos utilizando en Level Class pues no nos da tan buen resultado, nos da un 0,89. En el caso de Optuna habíamos obtenido un 93%, en este caso un 89%. ¿De acuerdo? Y por último, un poco como estudio individual de este primer archivo de optimización parte uno, pues les invito a explorar. Allí la palabra realidad es explorar, es un tema que no es obligatorio dentro de la asignatura de Machine Learning, de técnicas de aprendizaje, que es la optimización basada en algoritmos genéticos. ¿Bien? Por tanto, los enfoques de optimización basados en algoritmos genéticos, pues quedan como estudio individual. Si instalamos este paquete, pues nos va a permitir entonces explorar los enfoques de optimización basados en genética. ¿De acuerdo? Para aquellos que estén interesados y quieran explorar un poco más, pues les dejo este segmento de código muy leve que nos va a permitir iniciar el proceso de optimización. ¿De acuerdo? Finalmente, el último archivo que tienen disponibles en el aula virtual, pues es un archivo que utiliza el dataset del Titanic. A diferencia de los archivos anteriores, se realiza un análisis exploratorio que ya lo tenemos avanzado en otras clases. Vamos a estar utilizando Optuna. eh, y vamos a saltarnos en realidad este análisis exploratorio. Aquí hay un análisis basado en gradiente, perdón, basado en correlación, los gráficos, etcétera, pero ya es algo que tenemos avanzado en otros encuentros con el dataset del Titanic, por lo tanto, hoy vamos a estar hablando solamente de optimización. Bien, la diferencia respecto a los algoritmos anteriores, a los ejemplos anteriores, no solo es el dataset que es más complejo, sino que además la herramienta va a cambiar. Vamos a utilizar un enfoque de gradiente Bostic, donde ya el tipo de ensemble ha cambiado, ¿no? Eh, la idea aquí es nuevamente dividir nuestro dataset. Sin embargo, entre los retos que se nos impone con este conjunto de datos, con este dataset, además de tener el entrenamiento y la validación, el análisis previo de correlación, sabemos que el dataset del Titanic presenta datos faltantes. Sí, es algo que vimos en clase previamente. Por tanto, antes de realizar la optimización de los hiperparámetros de nuestro algoritmo Ensemble, pues nosotros tenemos que encargarnos de alguna manera, no solo detectar. Recuerden que el análisis exploratorio de los datos, pues, nos da información. Podemos hablar de esa información, pero también tenemos que encargarnos de esos problemas que aparecen eh, en nuestro dataset. Pues vamos a hacer una imputación basada en una estrategia del más frecuente, aunque ya hemos hablado de otras estrategias basadas en la media, basadas en otros algoritmos de inteligencia artificial como vecinos más cercanos, etc. ¿De acuerdo? Y luego simplemente vamos a eh, evaluar nuestro algoritmo de clasificación con los hiperparámetros por defecto antes de proceder con la optimización de los hiperparámetros. Cuando hablamos de parámetros por defecto, estamos hablando de la configuración por defecto que trae el clasificador. ¿De acuerdo? O el algoritmo de regresión. Eh, Esto nos da un punto de partida. Si debemos mejorar el desempeño por encima de un valor de accuracy, de un F1, de un valor de precisión. Eso nos da, digamos que un punto de arranque como referencia. Siempre, como siempre le he dicho, es recomendable en todos los trabajos, en todos los proyectos de Machine Learning, hacer uso de tablas gráficos que nos permitan ayudar a visualizar los resultados. El más simple es la matriz de confusión, del cual vamos a obtener eh, las métricas. Es importante que cuando estemos analizando estos problemas, y esto también es algo, una observación al examen, identifiquemos si estamos trabajando en un problema de clasificación binaria o una clasificación multiclase.
Esto nos va a dar idea de que si la matriz debe ser de 2 por 2 o una dimensión mayor. Bien, y si la pregunta viene en sentido contrario, nos dan la matriz de confusión, pues inmediatamente podemos decir, oiga, se trata de un problema de clasificación multiclase o binario, y ahí a partir de ese punto comenzamos nuestro párrafo, ¿no? Pues una vez que tenemos ya una idea de cuál es el desempeño, nótense que alcanzamos un 81% de accuracy, pues nosotros podemos entonces utilizar eh, algún algoritmo de optimización de Optuna que nos permita evaluar eh, o ajustar algunos de los hiperparámetros de el método de ensemble. Bien, un método de ensemble que está basado, como sabemos, en árboles de decisión, solo que lo hace con un enfoque de Boston, ¿no? En particular nos interesa estimar el número de árboles. Sí, sabíamos que se trataba de un hiperparámetro sensible en el desempeño que nos podía limitar la interpretabilidad, pero también nos disparaba el costo computacional. Para un poco para ilustrar en cómo impacta este hiperparámetro, pues nosotros graficamos eh, el número de estimadores o de árboles de decisión y lo comparamos con el resultado que se obtiene para el proceso de entrenamiento y el proceso de prueba. Recuérdense que este tipo de gráfica nos puede dar una idea de un sobreajuste. Bien, nótense cómo obtenemos un desempeño muy elevado en el entrenamiento, pero hay una diferencia de más de 10% respecto a el extremo, ¿no? Es decir, entre el entrenamiento y la prueba para el número máximo de, de 190 cosas así, pues ya hay una diferencia significativa. Eso nos implicaría de que a medida que aumenta los valores en el eje X, pues nuestro algoritmo está sobreajustándose. Bien, si solo consideramos un valor de 25 en el número de estimadores, pues la diferencia, incluso menos de 25, 5, 10, pues pudiéramos alcanzar un desempeño menor, pero con menos sobreajustes. Recuérdense que en ocasiones es preferible mantener un desempeño modesto que caer en un sobreajuste y luego nuestro algoritmo no logre generalizar para nuevos datos, ¿de acuerdo? Entonces, quizás un buen punto pudiera ser 100. Pues el algoritmo de optimización nos va a intentar encontrar cuáles son del número de estimadores, considerando el número de estimadores, considerando la tasa de aprendizaje y la máxima profundidad para nuestros árboles mediante el método de búsqueda en malla dentro de Octuna, pues va a encontrar las mejores configuraciones de nuestro algoritmo. Nuevamente vamos a estar trabajando con un enfoque de validación cruzada de 5 pliegues y vamos a estar utilizando como función objetivo pues el accuracy. No se está haciendo un uso excesivo de la parametrización, pero sabemos que lo podemos realizar. Pues finalmente, pues los mejores resultados que se obtienen corresponden a una tasa de aprendizaje de 0,1, una profundidad de 3 y un número estimador de 200. Bien, que era algo que habíamos eh, pensado. Pues no ese resultado, es decir, aunque el método de búsqueda en Maya nos ha arrojado ese resultado, noten que primero la gráfica nos está diciendo de que para 200 seguimos teniendo el mismo problema de generalización y además el desempeño, si vamos atrás, pues no ha resultado mejorable.
Bien, eso nos indica que el método de búsqueda en malla pues no ha resultado óptimo, si no ha logrado llegar al óptimo de la función objetivo. ¿De acuerdo? Luego, si realizamos eh, una prueba, si hacemos la búsqueda de los hiperparámetros mediante una prueba probabilística, es decir, utilizando el enfoque bayesiano, pues vamos a ver cómo los hiperparámetros, el número de estimadores se ha mantenido, el máximo de profundidad ha cambiado y la tasa de aprendizaje también ha cambiado. Sin embargo, continuamos obteniendo el mismo similar desempeño, si hemos subido en 0,006. Bien, eso nos indica de que nuestra función objetivo eh, es bastante difícil. Bien, si nosotros encontramos o logramos optimizar mediante una optimización diferenciable dentro de Optuna, pues quizás cambiando el enfoque, pues pudiéramos encontrar mediante un enfoque de gradiente, minimizando la función objetivo, pudiéramos entonces encontrar un mejor desempeño. Cuando nos vamos a estos resultados, pues vamos a ver cómo el accuracy ha mejorado muy sutilmente de 0,81 a 0,838 y además, comparativamente, pues el número de estimadores se ha reducido. Si nótese que en este último renglón, pues se compara lo que teníamos originalmente, por defecto teníamos un modelo con un accuracy de 81,6. eh, Luego aplicamos búsqueda en rejilla y ese accuracy disminuyó incluso, mantuvo un máximo de estimadores. eh, no, en realidad disminuyó el número de estimadores, no recuerdo, en realidad no es, en la parte de encima creo que nos hemos confundido. El número de estimadores al leerlo aquí con búsqueda en malla era 50, con los hiperparámetros obtenidos con la búsqueda bayesiana nos mejoró el desempeño, eh, pero mantuvo un número elevado de estimadores, lo cual sabíamos que nos estaba generando un sobreajuste y luego hemos aplicado pues un enfoque de optimización basado en gradiente, donde hemos logrado descender mucho más rápido en nuestra función objetivo y encontrar un mejor desempeño con un menor número de estimadores, que era lo que nos indicaba ese gráfico que habíamos comparado, bueno, desde el punto de vista macro. ¿De acuerdo? Y de esta manera, pues ya tenemos varios ejemplos que nos permiten realizar la optimización de algoritmos que hemos revisado en clase, incluyendo pues los enfoques ensemble, las máquinas de soporte vectorial y hemos analizado, bueno, tanto búsqueda en malla, research, como los enfoques basados, enfoques bayesianos, como los enfoques basados en Neville Glass y Octuna. ¿De acuerdo? Nuevamente, les agradezco por la presencia. Eso sería lo que tendríamos para el día de hoy. Dejo micro y chat abierto ante preguntas. Recuerdo que la semana que viene estaremos revisando temas eh, que creo que son importantes para el examen. Y bueno, les convido a todos a participar la próxima semana. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, micro y chat abiertos. No, profe, para la otra semana que dices, em, ojalá sean ejercicios aplicables que pudiesen salir en el examen. No, no, ese no es ¿No? el enfoque. No, a Ok. ver, para que entiendan, no es posible que los profesores le den soluciones prototipo al examen, porque los profesores, uno, no realizan el examen. Es decir, yo no sé el examen que ustedes van a revisar. Yo no lo diseñé, ¿de acuerdo? Y yo le puedo hablar de manera general los conceptos, cómo aplicarlos, etcétera, el prototipo.
Segundo, porque los estudiantes, no todos los estudiantes se presentan a la primera convocatoria del examen. Y si resolvemos un problema prototipo y ese ejemplo sale en una convocatoria posterior o ya fue de una anterior, pues entonces caemos en un proceso de fraude. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, pues nosotros tratamos solo los conceptos. Pues si vamos a hablar, esto es importante, miren cómo lo enfocamos y lo vamos a hacer a partir de los tests que ustedes tienen diseñado en cada uno de los temarios. ¿De acuerdo? En ese sentido va la actividad de la semana que viene. No vamos a realizar un cálculo, no vamos a hacer interpretación de gráficos, nada de eso. Si vamos a realizar comparación, es decir, vamos a abordar conceptos a partir de los propios tests de las evaluaciones semanales que ustedes tienen disponibles en la virtual. ¿De acuerdo? Entonces, pues agradecerles nuevamente por participar el día de hoy y desearles a todos un excelente fin de semana. Chao. Listo, gracias, José Manuel. Muchas Gracias. gracias, José Manuel. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao.